¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Anotadores? ¿Sí? Ok. Gloria al Señor. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor, que hoy lleva por título la cobertura del cuerpo de Cristo, la Iglesia, a sus miembros. Hemos venido viendo hace varios fines de semana atrás el tema puntual de la cobertura. Hemos visto ya cómo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son para nosotros sus hijos, para nosotros la Iglesia, son nuestra cobertura, nuestra mayor cobertura. Una cobertura incondicional, una cobertura de amor, una cobertura de poder, una cobertura maravillosa sobre nuestras vidas, que no se termina solamente en eso, sino que además tenemos la cobertura de los ángeles. Tenemos la cobertura de los ángeles también, que fue provista por nuestro Dios. Eso fue lo que vimos el sábado pasado. Un mensaje que realmente me han reportado que ha sido de enorme bendición para muchas personas. Lo hemos compartido también ayer o esta mañana en el canal de YouTube. Se ha compartido. Así que recuerden que esos mensajes ustedes también se los pueden compartir a otras personas. En España está ocurriendo un fenómeno muy particular, y es que los hermanos están compartiendo estos mensajes con otras personas, inclusive con pastores allí en España, y ese es el motivo por el cual parece ser que se están abriendo las puertas para que a fin de año nos inviten a España a predicar. Bien, Dios dirá, ¿sí? Oremos por eso. La verdad que a mí no me quita el sueño el tema de viajar a España, pero de todas maneras, si Dios nos quiere llevar a donde Dios quiera, allí vamos a ir. Y por ahí de pronto podemos estar ministrando aquellos fines de semana desde España. Esa es la ventaja, la hermosa ventaja que tiene la iglesia online, de que podemos estar en cualquier punto de la tierra y desde cualquier lugar podemos seguir ministrando nuestra iglesia. Así que bien, esto está sucediendo, y también nuestra hermana Loli, en este momento, con los materiales de la iglesia que se generan a partir de Enoch, los videos que se están generando a partir de Enoch, también está desarrollando estudios bíblicos para 12 mujeres allí en España. Así que España está creciendo, sigue creciendo, así que gracias al Señor por todas estas manifestaciones de su gracia y de su amor sobre tantos lugares, con todos los materiales que se desarrollan aquí en la iglesia. Así que utilicémoslos, hermanos. Son materiales de bendición, de enseñanza bíblica, cristocéntrica, ¿sí? Ustedes conocen nuestro material como iglesia, así que compártanlo, porque estoy seguro que van a bendecir a mucha gente. Bien. El mensaje de hoy, que es el anteúltimo de esta serie, nos queda para el sábado que viene la cobertura de los ministros y de los magistrados. El mensaje de hoy es la cobertura del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, entre comillas, a sus miembros. ¿Sí? Hasta hoy vimos cobertura del Padre, Hijo, Espíritu Santo y ángeles, que son coberturas que van a estar con nosotros aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Es decir, esa cobertura que Dios promete dar, Él no la quita. Lo que Él da, no lo quita, ¿sí? Esa cobertura, esa protección, ese cuidado que Dios promete sobre aquellos que están en Cristo, va a estar siempre, de forma permanente, de forma infalible, siempre, cada día de nuestras vidas, las 24 horas, los 365 días del año, el Señor tendrá esa cobertura sobre nosotros. Hasta aquí vimos las coberturas que son infalibles. A partir de ahora, vamos a ver las coberturas que pueden ser falibles, es decir, la cobertura del cuerpo, la cobertura de los ministros y la cobertura de los magistrados. Estas tres coberturas involucran la voluntad humana, y desde el momento que involucran la voluntad humana, pueden ser falibles. Entonces, esto lo vamos a estudiar en potencial y en el debería. Debería ser así, ¿ok? Cada cosa que vamos a analizar y ver en la palabra de Dios, hoy vamos a verlo de esa manera. Debería ser de tal manera, porque así fue como Dios lo estableció y lo establece para nosotros hoy. Avancemos entonces, entrando primero a una mirada secular. Una mirada secular. ¿Qué quiero decir con esto? De analizar primero cuál es la mirada que el mundo tiene
el mundo tiene de lo que es la iglesia, ¿sí? Cuando uno conversa con personas que no son cristianas, puede ver, percibir, o inclusive ellos lo dicen claramente muchas veces, que el mundo secular, las personas que no conocen al Señor Jesucristo, tienen una mirada de la iglesia de Cristo más o menos que se acerca a este tipo de títulos que vamos a analizar aquí. Por ejemplo, la gente cree que la iglesia es una organización religiosa, ¿sí? Y como tal, como es una organización, por eso se la identifica con una personería jurídica. Ustedes pueden ver que muchos templos, antiguamente se acostumbraba mucho eso, hoy en día no se ve tanto, pero antiguamente se acostumbraba a que fuera de los templos estaba la personería jurídica, el nombre y la personería jurídica de la iglesia, ¿sí? Eso marcaba específicamente a esta congregación como una congregación que pertenecía a una organización religiosa. Entonces, así es como muchas veces el mundo secular veía a la iglesia, como una organización religiosa, con su personería jurídica, una entidad, una de las fuerzas vivas de la sociedad. En otros conceptos que tiene el mundo de la iglesia es que la iglesia es un edificio, ¿sí? Por eso pusimos allí en la placa la foto de un templo, en este caso es un templo presbiteriano, creo que es, en los Estados Unidos, y este tipo de templos representa para mucha gente del mundo una iglesia, ¿ok? De hecho, los mismos cristianos muchas veces dicen, vamos a la iglesia, utilizan, dentro de la jerga cristiana se utiliza este tipo de frases, decir, vamos a la iglesia, y lo que están diciendo es que van a ir al lugar de reunión, es decir, al templo. Entonces, por ese motivo, muchas veces la gente del mundo asocia la palabra iglesia con un edificio. ¿Me explico? Asocia la palabra iglesia con un edificio. Otro tipo de asociación que se hace con la palabra iglesia es que, o se cree que la iglesia es una denominación. Por ejemplo, iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia luterana, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia nazareno, iglesia de Dios, y etcétera, etcétera. Miles de denominaciones a nivel mundial que tienen principios y basamentos doctrinales cristianos. Entonces, también desde el mundo secular a veces se ve a las iglesias como denominaciones, por los nombres que llevan fuera de los templos generalmente. Otra mirada que hay de la iglesia es que la iglesia es una secta. Que la iglesia es una secta. De hecho, ese mote o ese apodo de secta, la iglesia lo carga desde sus primeros días. Allí en Hechos capítulo 28, verso 22, dice el texto bíblico, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjense qué cosa, ¿no? Ya en aquellos primeros días de la iglesia cristiana, la iglesia era perseguida, todo el mundo hablaba contra ella, ¿sí? Ya estaba aquí todo el mundo hablando contra ella y se la denominaba como secta. Se la trataba o se la denominaba como una secta. Otra visión secular de la iglesia es que la iglesia es una religión. Por eso a veces escuchamos decir a algunas personas, cuando nosotros predicamos el evangelio, que hay personas que nos dicen, es que yo no quiero cambiar de religión. Bien, hoy vamos a entender, ¿sí?, que nosotros no somos una religión desde el punto de vista que tiene la gente a nivel secular tiene una idea de lo que es religión. Por ejemplo, un grupo de personas que practican una serie de ritos, ceremonias, dogmas, ciertas prohibiciones, etcétera, ¿no? Bien, la iglesia, mirada desde el punto de vista secular, también es vista de esta manera, como una religión que está llena de estas cosas, llena de ritos, ceremonias, prohibiciones. No, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia te prohíben tal cosa, te prohíben tal otra, ¿sí? Ese tipo de ideas son las que predominan en la mente secular, en el mundo secular. También otras de las ideas de la iglesia es que es un grupo de trastornados mentales. ¿Sí? Un grupo de trastornados mentales que andan trastornando a otros. Ese también es un mote, como suelo decir, que se le ha cargado a la iglesia desde los primeros días. En Hechos 17, un poco más atrás de este versículo que estábamos leyendo recién, en Hechos 17:6 dice,
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Sí? Así que la gente de aquel tiempo trataban a los cristianos como gente que trastornaba en cada lugar donde llegaban, trastornaban a la gente. Y que ellos eran unos trastornados que venían a trastornar la ciudad. Esas son las visiones que tiene muchas veces el mundo secular de la iglesia. Otra visión de la iglesia es que es un grupo de gente pobre y débiles mentales que necesitan creer en algo para subsistir. Sí, hermanos, es tremendo. Estas cosas son las que a veces predominan en el imaginario colectivo, están asentadas en la mente de las personas, ¿no? Estos pensamientos de que la iglesia es un grupo de gente pobre, débiles mentales, que necesitan creer en algo para subsistir. Deberían probar si son débiles ellos, preguntándose quiénes son más fuertes, los que odian o los que aman a pesar de que los puedan odiar, que los puedan maltratar, que los puedan perseguir, que los puedan rechazar. A pesar de eso, aman. ¿Quién es más fuerte? ¿El que es capaz de amar frente al rechazo, la maldición, la persecución? ¿O aquel que se entrega fácilmente al odio? ¿Quién es más débil mentalmente? ¿Se dan cuenta? Esos análisis muchas veces no se hacen, pero justamente el cristiano, el Hijo de Dios, lo menos que es débil mentalmente. Es una persona fuerte mentalmente porque es capaz de hacer cosas que el hombre natural no lo puede hacer. Está impedido de tales cosas. Otra visión del mundo secular hacia la iglesia es que son una manga de locos. Estos son una manga de locos, estas personas. Bien, eso también tiene una explicación bíblica. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros que entendemos cómo son las cosas, tenemos que ser misericordiosos con ellos porque son ellos los que no están pudiendo ver algo que a nosotros ya nos fue revelado. Por eso hay que entender a las personas cuando nos ven a nosotros como una manga de locos, ¿sí? Perdonar, comprender que es por este motivo que nos ven de esta manera. No pueden comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y por último, la mejor mirada, digamos, la mirada más favorable que podemos tener de la sociedad secular, es que la iglesia es una institución benéfica. ¿Sí? Una institución benéfica, porque bueno, acá en tal iglesia hay un comedor comunitario, en aquella otra iglesia hay una biblioteca, en aquella otra iglesia le dan clases de apoyo a los chicos, en aquella otra iglesia hacen un roperito, entonces ven a la iglesia como una institución benéfica y como un grupo de gente que viene a ser una especie de reserva moral de la sociedad, porque son gente con ciertos valores y principios importantes que la gente tenga, ¿sí? Entonces, hay gente en el mundo secular que obviamente, cuando hablamos de gente del mundo y gente que tiene una mirada secular, no estamos diciendo que sean satánicos. Simplemente son personas que no se les ha revelado el Evangelio todavía, no han abierto sus ojos, no han nacido a la nueva vida y por eso no entienden ciertas cosas. Pero esas personas, muchos de ellos tienen un corazón bueno, un corazón noble, un corazón misericordioso. Hay gente muy inclinada a la misericordia, a la ayuda al prójimo, etcétera, etcétera. Inclusive cree que eso es lo que agrada a Dios y cree muchas veces que eso es lo que le va a abrir las puertas del cielo el día que se muera, ¿sí? Esas son las miradas seculares de las buenas obras y de las religiones, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que no es así, que el cielo no se abre porque nadie sea bueno, sino que el cielo se abre porque Jesucristo es la puerta. Él es la puerta para poder entrar al cielo. Él es la puerta en quien nosotros tenemos que poner nuestra fe y confianza en su sacrificio porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Y por su gracia somos salvos. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Avancemos ahora entonces a la visión bíblica de qué es la iglesia, que es lo que a nosotros nos interesa tener con toda claridad y poder comprender la importancia de lo que es la iglesia y la relación que tiene con la cobertura que la iglesia le va a dar a sus miembros. La iglesia muchas veces es identificada en la Biblia con la frase el cuerpo de Cristo.
¿sí? El cuerpo de Cristo. Esto es obviamente, es una metáfora que se utiliza en el Nuevo Testamento, no así en el Antiguo Testamento, y está hablando de aquellos creyentes, aquella familia de creyentes, aquel grupo de creyentes que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y que han alcanzado salvación por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde encontramos en la Biblia que se refiera a la iglesia como el cuerpo de Cristo? Bien, podemos verlo en Romanos 12:5. Allí tomen nota para que después puedan leer los textos completos. Romanos 12:5, a la iglesia se la llama aquí un cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:19, allí se la llama un cuerpo, la iglesia como un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12, allí ya se la llama, completa la frase, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3 también se le llama el cuerpo, ¿ok? Refiriéndose a la iglesia. Vemos aquí entonces las referencias que se hace a la iglesia de Cristo en estos pasajes, ¿sí? Vamos a ir a la otra placa para que terminemos de ver este tema del cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, ¿sí? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ya estamos viendo hasta aquí, se nos está abriendo el panorama bíblico para comprender que la iglesia no es nada de aquellas cosas que hasta recién veíamos que el mundo tiene como conceptos de la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia de Cristo, entonces, no es un templo. La iglesia de Cristo no es una institución benéfica. La iglesia de Cristo no es una organización religiosa. La iglesia de Cristo podría parecerse a alguna de estas cosas, ¿no? Obviamente, puede tener un tinte, un matiz que tenga que ver con aquellas cosas, pero bíblicamente hablando no es nada de eso, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de ese cuerpo. Esto es lo que realmente a nosotros nos tiene que quedar claro como iglesia, que nosotros, la iglesia, la comunidad de los santos, hijos de Dios, somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo que no se comanda por sí solo, que no hacemos nosotros lo que se nos antoja como miembros, sino que todos respondemos a una cabeza, a una directiva, a un conductor, y esa cabeza es Cristo. Por eso es que la iglesia es cristocéntrica. A eso me refiero cuando hablo yo de una iglesia cristocéntrica, es decir, una iglesia centrada en Cristo, una iglesia centrada en la voluntad de Cristo, una iglesia que está siendo comandada por el Señor Jesucristo. Esta es la importancia de una iglesia cristocéntrica y no antropocéntrica. Las religiones son precisamente antropocéntricas, muchas de ellas, porque hacen culto del hombre, es decir, colocan en el hombre el poder de la divinidad. Por ejemplo, hay religiones que creen que sus líderes son infalibles y que cuando ellos hablan es palabra de Dios absoluta. Imagínense qué terrible concepto, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente que el único dueño de la verdad absoluta es el Señor. El Señor es el único dueño de la verdad absoluta. Nosotros somos simples intérpretes de esa verdad que muchas veces de manera subjetiva tratamos de acercarnos lo más objetivamente a la palabra y a la voluntad de Dios, pero con nuestros propios errores y nuestros propios lentes muchas veces cometemos errores interpretativos. Miren, sin ir más lejos, hubo un caso muy llamativo estos días que está resonando mucho en las redes sociales de un pastor que hace años atrás viene siendo muy reconocido como maestro de la palabra, el pastor Armando Alducin. Es muy reconocido en muchos países y justamente el otro día una hermana de aquí de la congregación me preguntaba, pastor, ¿qué te parece el ministerio de Armando Alducin? La verdad que yo lo venía viendo que se venía torciendo el hombre ya hace un tiempo. Hace un tiempo el hombre venía torciéndose y estaba hablando de algunos temas fuera de contexto bíblico. Entonces le hice llegar a la hermana un video de unos 10 minutos más, no alcanzaba los 10 minutos, 9 minutos, algo así, de una entrevista que le hacían al pastor, y le dije a la hermana, mira, yo creo que tú ya eres tan madura que puedes hacer un análisis propio de las cosas que él dice, pero presta atención a lo que dice y luego me envías tu análisis. Hermanos, en 9 minutos la hermana encontró con toda claridad, digamos, con mucha claridad, encontró al menos unas 6 cosas que dijo esta persona
fuera del texto bíblico. Entonces, me dio alegría por la hermana, porque ya puede filtrar las cosas que escucha y puede discernir, justamente porque ha alcanzado niveles de conocimiento que la llevan a ella a poder hacer estos análisis, ¿sí? Pero me dio tristeza al mismo tiempo por este varón. Me dio tristeza porque es un hombre que ha sido reconocido por muchos años como maestro de la palabra y lamentablemente no sé qué le ha pasado en estos últimos años que empezó a distorsionar algunos temas. Y lo último que dijo fue la última cosa que dijo, que anunció a los cuatro vientos por medio del canal Enlace, un canal que es muy conocido en Latinoamérica, un canal cristiano. Él anunció que Cristo venía en el año 2028. ¿Escucharon ustedes? ¿Alguno de ustedes escuchó eso? Allí Shelmita me dice que sí. Para el 2028, él estaba anunciando que sus cuentas proféticas, de acuerdo a los textos bíblicos que él estaba estudiando, le daban ese número. Bien. La verdad es que uno puede esperar que ese tipo de error interpretativo que él comentó, porque rápidamente uno se puede dar cuenta del error que cometió, uno lo puede esperar de gente novata en el estudio de la palabra y no de un hombre que es maestro, ¿sí? Fue tan terrible el error que cometió, tan terrible el error interpretativo, que tuvo que salir a pedir perdón públicamente. Tuvo que salir a pedir perdón y a reconocer que había dicho una herejía prácticamente. Y gracias a Dios que pudo hacerlo. Gracias a Dios que tuvo el nivel de humildad necesario para salir a reconocerlo, porque si no, la cantidad de gente que tiene él como seguidores, como discípulos, podrían haber sido muy afectados con ese tipo de palabras presuntivas o presuntuosas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nadie está libre de cometer un error, hay que ser misericordiosos con ellos, obviamente, ¿sí? Cuando la persona realmente de corazón se arrepiente, hay que perdonar, pero pongo esto como ejemplo, amados, como ejemplo de que a qué nivel estamos hoy, tan acelerados, porque él mismo dice, cuando él pide disculpas, dice que por haber sido acelerado, por decir algo de manera apresurada, por querer salir a comentar algo que a él lo emocionó mucho cuando llegó a esa conclusión, tontamente, dice él, tontamente salí a comunicarlo y dije algo que no debía decir. Bien, pero gracias a Dios que lo reconoció, que pidió perdón y ya está. Aunque hay gente tan fanática que le está escribiendo a él en los comentarios, debajo de su video en YouTube, le está escribiendo, hermano, no tiene por qué pedir perdón porque las cuentas dan bien y el Señor viene en el 2028. O sea, imagínense, ya hubo gente que quedó afectada, ¿sí? Ya hubo gente que de manera fanática está observando el tema. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, mucho menos el mes, ni el año de cuándo el Señor volverá por la iglesia y en su segunda venida. ¿Ok? Eso nos tiene que quedar claro a todos. Pero estas son las cosas que pueden ocurrir en este tiempo. En este tiempo donde estamos siendo atravesados y bombardeados con una cantidad de cosas enormes, por eso es que hay que tener mucho cuidado a qué se le presta oído. El apóstol Pablo lo dijo, yo habiendo sido heraldo, habiendo sido punta de lanza como apóstol de Jesucristo, estoy atento todo el tiempo, alerta, porque aquel que está firme tiene que ver de no caer, debido a que yo, aunque me crea estar firme, puedo llegar a retroceder y a cometer errores. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos pone esta advertencia. Por eso es que la iglesia no debe ser antropocéntrica, hermanos. Por eso. Ese es el motivo por que la iglesia no debe ser seguidora de hombres. Las sectas son seguidores de líderes humanos. La iglesia de Cristo no sigue a ningún hombre, a ninguna mujer, solo seguimos a Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el norte, Cristo es quien conduce, Cristo es quien dice las cosas tal como las dice. No tenemos que nosotros agregarle ni quitarle nada a lo que el Señor Jesucristo dice. Amén. Si yo de pronto comenzara a decir, bueno, la Biblia dice una cosa, pero yo creo que porque, no sé, tuve un sueño y vino una revelación, y yo empiezo con cosas así, hermanos, empiecen a orar por mí y a reprender demonios, porque seguramente que uno está siendo afectado de esa manera. Así que
Por eso es tan importante también que la iglesia, justamente, una de las cosas que hace la iglesia como cobertura es orar por las personas que predican, por las personas que enseñan, por las personas que lideran dentro de la iglesia. Hay que orar de manera permanente, cuidando que sean libres de ataques en su mente, de espíritus inmundos, doctrinas de demonios que pueden venir a atentar a un pastor, a un mensajero, a un predicador, respecto de doctrinas que no son bíblicas. Amén. Tenemos que orar por los que nos están conduciendo en el Señor. Eso lo vamos a ver el próximo sábado, vamos a ver específicamente, lo vamos a desarrollar, cómo el apóstol Pablo pedía a la iglesia que se orara específicamente por él, por este punto en particular. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? No nos queda entonces ninguna duda de que el Nuevo Testamento llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. No nos queda duda alguna de eso. La palabra iglesia, vamos a ir ahora a la parte literaria. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia o eclesía, como también lo pronuncian algunos. Esta palabra, eclesía, que se deletrea, a ver si lo ponemos aquí, ¿estamos aquí? Ahí estamos viendo en pantalla la placa. Perfecto. Eclesía, con K. Esta palabra significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino personas. Una asamblea, una convocatoria, una reunión de personas. Entonces, en este momento nosotros estamos aquí reunidos como una iglesia. Estamos aquí en una asamblea, en una convocatoria, en un plano comunicacional a distancia, por medios informáticos, tecnológicos, pero en definitiva estamos todos aquí. Todos estamos prestando atención, todos estamos recibiendo el mismo mensaje, no importa en qué parte del mundo se encuentren, todos estamos recibiendo la palabra de Dios a través de este medio. Estamos congregados alrededor de la palabra de Dios y estamos recibiendo las directivas del Señor. Entonces, estamos en la iglesia, cuando estamos en la asamblea, cuando estamos en la convocatoria de los hijos de Dios, estamos en la eclesía, estamos en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Su cuerpo. Bien. Fíjense que Romanos 16:5 lo dice claramente. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. De su casa. La iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila, o de otros hermanos que también tenían las congregaciones en las casas, debido a que el cristianismo, la iglesia primitiva, como se le llama también, se congregó en casas durante 300 años aproximadamente. 300 años, 3 siglos, la iglesia se congregó en las casas. ¿Ok? Por lo tanto, la iglesia entonces está lejos de ser un edificio, lejos de ser una institución religiosa, lejos de ser una personería jurídica, lejos de todas esas cosas que son parte del mundo moderno, del orden legal y jurídico que se le ha dado en el mundo moderno a las congregaciones. Que no digo que esté mal, solo estoy diciendo que ese es el punto de vista o el concepto que a veces tiene el mundo secular de lo que es la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo de creyentes, es el cuerpo de los hijos, el cuerpo que conforman los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo y han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. En Efesios 1:22-23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí se está refiriendo a Dios el Padre, que sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, su cuerpo. Es decir, que todas las cosas fueron sometidas bajo los pies de Jesucristo y los pies de Jesucristo son parte de su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es cabeza juntamente con el Señor sobre todo principado, potestad, señorío, reino, todo lo que se nombre, se vea o no se vea,
el Señor ha hecho de la iglesia una autoridad, porque dice la palabra de Dios además que nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Es decir, representamos a Dios y a su reino en la tierra. Todo eso tiene que ver con lo que es la iglesia. Hoy estamos puntualizando, obviamente, nada más que esto del cuerpo, porque la iglesia es muchas cosas más, pero estamos puntualizando el tema del cuerpo porque en especial vamos a relacionar esto con lo que es la cobertura que el cuerpo le da a sus miembros. ¿Ok? La iglesia, entonces, dijimos, es universal. La iglesia es universal. La iglesia está en todo el planeta Tierra. En este momento, en el censo del 2014, que se hizo en el 2014 a nivel mundial, censo de religiones a nivel mundial, se llegó a la conclusión en el 2014, estamos hablando de hace 6, 7, 8 años atrás, 8 años atrás, habían en la Tierra 2.400 millones de cristianos. Es, desde el punto de vista secular, la religión que más se ha extendido en el planeta Tierra en estos últimos años. Mucho más que cualquier otra religión, vista como una religión, ¿no? 2.400 millones de personas se dicen cristianas en el planeta Tierra. Y estamos hablando de un planeta que contiene 7.500 millones de personas. Así que la cantidad de cristianos, de gente que se dice a sí misma cristiana, creyente en Dios y en Cristo, a eso se le denomina cristiano, la cantidad de personas precisamente son altísimas. Hay una gran cantidad de gente en el mundo que se dice cristiana. Ahora, de ese grupo hay una cantidad de religiones que están representadas en 1.300 millones de personas, de religiones que dicen ser cristianas, que nosotros sabemos que tenemos revelación de la palabra precisamente, que son pseudo cristianas estas religiones. Lo que nos queda como resto, 1.000 millones de personas que son cristianos, bíblicos y cristocéntricos, o al menos intentan serlo, ¿sí? Una parte de 7, entonces, son los que profesan una fe bíblica cristocéntrica, lo cual no es poca cosa. Es un gran número que si el cristianismo lo entendiera como tal, podría mover grandes masas en esta tierra de gente haciendo o llevando a la sociedad a hacer, mejor dicho, la voluntad de Dios en muchos aspectos. Pero la iglesia, lamentablemente, que no entiende esto, muchas veces caemos en el individualismo, caemos en la división, caemos en el apartamiento, el separatismo dentro de la iglesia, caemos en todo ese tipo de cosas que no son males nuestros del siglo XXI. Eso comenzó allá en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo decía que le envía el mensaje a los hermanos de Corinto en el capítulo 1, les dice, he escuchado que entre ustedes hay divisiones. Unos dicen que es de Apolos, otros dicen que es de Pablo, otro de Pedro. ¿Sí? Hermanos, les dice, ustedes no son de nosotros, ustedes no son nuestra pertenencia, ustedes son de Cristo. Todos somos de Cristo, todos deberíamos ser uno en Cristo Jesús y deberíamos tener un mismo sentir, un mismo pensar y todos hablar una misma cosa. Es decir, una unidad doctrinal y una unidad de criterios cristocéntricas. Eso es el cuerpo de Cristo entonces, la iglesia, ¿sí? La iglesia universal está formada, como dijimos entonces, por los que tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, de versos 13 y 14 dicen, porque por un solo espíritu, fíjense que dice espíritu con mayúscula, por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? El Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo. La palabra bautismo, ¿recuerdan ustedes que estos días atrás estuvimos viendo en Enoc, todos los hermanos que participan de Enoc vieron el bautismo de Jesús? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se sumergió.
¿Por qué? Porque la palabra bautismo, del latín baptizare, significa precisamente sumergir. Entonces, cuando el texto bíblico aquí nos dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo, ¿qué está diciendo? Ahora castellanicémoslo al término. Es decir, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Nos introdujo y nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Nos metió dentro del cuerpo de Cristo. En este texto, por lo menos en este texto que acabamos de leer, en estos 2 versículos, vemos 3 cosas como mínimo. Mínimo 3 cosas. 1, que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. Cualquiera. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Cualquier persona de cualquier color de piel, de cualquier clase social, de cualquier nivel intelectual, de cualquier persona que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal persona, número 2, tal persona ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia de que ha sido parte del cuerpo de Cristo. Y número 3, la Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Es decir, nosotros no tenemos otro mediador entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo. No hay otros intermediarios entre Dios y nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres, como dice Timoteo 2:5, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ese motivo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nosotros hemos recibido su Espíritu. Hemos recibido el Espíritu de Cristo. Pero ¿cómo me doy cuenta que recibí el Espíritu de Cristo? Pues muy sencillo. Desde el momento que tú te sientes mal cada vez que cometes algo que no debes hacer, ¿sí? Antes lo hacías con toda libertad y hasta quizás sentías placer de pecar antes, pero ahora cada vez que tú pecas, algo pasa dentro tuyo. Algo dentro tuyo se constriñe. Una tristeza viene a tu corazón porque algo hiciste que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y hay alguien dentro tuyo que te está diciendo, hijita, hijito, esto no está bien. Tomaste una mala decisión, hiciste algo que no debías hacer, ¿sí? Y comienza a trabajar el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, porque esa es su labor. La labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio todos los días, no solamente una vez cuando nos convertimos a Cristo, sino todos los días de nuestra vida. Él es el Espíritu santificador precisamente, el que nos ayuda, el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si tú te sientes mal, sientes pesar en tu corazón, sientes tristeza en tu espíritu por causa de estar haciendo cosas que no debes hacer, pues claramente eres un hijo de Dios. Claramente eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios, dice la palabra, son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Eso nos deja en claro entonces que evidentemente un hijo de Dios puede estar en estado de pecado. Claro que sí. Puede estar haciendo cosas que no debe. Claro que sí. Pero el Espíritu Santo está golpeando la puerta a cada momento para sacarlo de esa situación en la que no debe estar. Si has puesto entonces los ojos en Cristo, si pusiste tu fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario como sustituto tuyo, es decir, tú tenías que morir, yo tenía que morir en la cruz del Calvario porque éramos nosotros los pecadores. Sin embargo, el Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y los llevó a la cruz y pagó el precio por todos nosotros. Si nosotros creemos a esto y le damos gracias a Dios por esto, creyendo en el sacrificio sustituto de Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, pues desde ese momento pasamos a ser, desde ese instante, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces puedes decir con toda vehemencia, con toda confianza en este momento, soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de su cuerpo, soy iglesia. Tú eres iglesia. La iglesia, como dijimos y repito, no es un edificio, no es una organización religiosa, no es una secta, no es una manga de locos, no, la iglesia eres tú. Tú eres la iglesia. Tú eres parte, tú eres miembro de ese cuerpo de Cristo llamada la iglesia. Bien, nos quedó claro entonces este punto de que somos un cuerpo. ¿Nos queda claro?
Perfecto. Muy bien, entonces ahora avancemos hacia la relación que tiene esto de ser un cuerpo con la cobertura, cuidado, protección que este cuerpo le va a dar a sus miembros. Y ahí es cuando yo les dije hace un rato que esto lo vamos a poner en potencial porque esto depende de la voluntad humana y el hombre puede fallar. Entonces, lo que vamos a ver es que cómo debería ser. Y luego nos vamos a confrontar con esa realidad y nos vamos a preguntar nosotros mismos si nosotros estamos haciendo eso. Si nosotros como cuerpo de Cristo estamos proveyendo cobertura a nuestros miembros. ¿Sí? Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 20. Tomé el texto de la NTV, que me parece que está maravillosamente explicado. Dice este versículo 20 y el 21. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Cuando dice que hay muchas partes se refiere a nosotros. Nosotros, muchas partes. Pero un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso ya nos quedó claro. Y luego dice Pablo, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Ahora, aquí yo escribí una pregunta. Preste mucha atención aquí. ¿Quién no puede decirle al pie, no te necesito? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Quién es el que no le puede decir al pie, no te necesito? La cabeza. La cabeza. Esto es tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Por qué? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Y qué dice el texto? La cabeza no le puede decir al pie, no te necesito. Qué maravilloso esto, hermanos, porque podríamos haber seguido citando, o Pablo, mejor dicho, podría haber seguido citando miembros del cuerpo. Qué sé yo, el codo no le podía decir al cuello, no te necesito. El tórax no le podría haber dicho, no le puede decir a las piernas, no te necesito. Y así seguir pasando por distintos miembros del cuerpo. Sin embargo, Pablo inmediatamente hace énfasis en esto. La cabeza, que él insistió tanto diciendo en tantos pasajes bíblicos que la cabeza es Cristo. Él mismo dice, la cabeza no le dirá al pie, no te necesito. Esto a mí me está hablando claramente de que el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros en una consideración tan grande que llegamos a ser necesarios para Él. ¿Te das cuenta de esto? Necesarios para Cristo. Él nos considera necesarios. Seguramente no lo somos, pero Él ha decidido darnos a nosotros la categoría de necesarios. Seguramente que no somos imprescindibles, pero sí necesarios. Somos necesarios. Tenemos una misión como cuerpo de Cristo que no lo puede hacer absolutamente nadie más de esta tierra, ninguna institución por más benéfica que sea, ningún hombre o mujer de este mundo puede hacer lo que la iglesia de Cristo necesariamente puede y debe hacer. Cristo, Él estableció que nosotros, su cuerpo, para Él somos necesarios. Y puntualmente se refiere a los pies. ¿Qué función cumplen los pies en nosotros, en nuestro cuerpo? Pues nos permiten a nosotros trasladarnos de un lugar a otro, transitar por esta tierra. ¿Ok? Bien,
Quiere decir esto entonces, porque estamos hablando de un lenguaje simbólico. Es alegórico lo que aquí está diciendo el texto, por lo tanto hay que interpretarlo alegóricamente. ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? ¿Qué es lo que implica que el pie, que Cristo no le diga al pie no te necesito? Pues que Él necesita de aquellos miembros del cuerpo que son los que permiten que la iglesia avance sobre la tierra, se extienda sobre las naciones. ¿Sí? Cristo no le va a decir a esas personas que no son necesarias. Generalmente aquellos que avanzan, aquellos que conquistan nuevos territorios son los evangelistas, los misioneros, las personas que van a abrir nuevas obras en las naciones. Cristo nunca le diría a ellos, no te necesito. Fíjense ustedes en qué categoría pone a esos miembros que son los pies del cuerpo, en qué nivel de necesidad los pone, los valora a esos miembros del cuerpo. La cabeza, la cabeza. Es decir, que el Señor no nos está, como siempre, en toda la palabra de Dios vemos, que el Señor nunca nos va a demandar a nosotros algo que Él no haga primero. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Si Cristo mismo, siendo el Señor, el Dios del universo, dice, yo te necesito a ti, ¿cómo puedo yo atreverme a decir que yo no necesito a mi hermano o a mi hermana? ¿Podría yo atreverme a semejante cosa? Pero ¿qué aporte hace esta hermana? ¿Qué aporte hace este hermano? No hace ningún aporte, el más débil. Este es un carnal, es un pecador. Este otro es un ignorante, no sabe nada de la Biblia, no hace ningún aporte en la iglesia. ¿Nos encontramos con esas realidades a veces? Congregaciones que no valoran a ciertas personas por la clase social, nivel intelectual, por los alcances que pudiera hacer o los aportes que pudiera hacer a las congregaciones. Claro que sí, hermanos queridos. Lamentablemente encontramos ese tipo de situaciones dentro de algunas congregaciones. No vamos a decir la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es otra cosa. Estamos hablando de algunas congregaciones, que generalmente son aquellas congregaciones que se dicen cristianas, pero son muy antropocéntricas, es decir, son guiadas y gobernadas por el hombre y no por Cristo. Cuando Cristo es la cabeza, en esa iglesia donde Cristo es la cabeza, hasta la cabeza le dice al pie, yo te aprecio y te necesito, yo te valoro y no te descalifico, aunque tú seas el miembro más hediondo del cuerpo. El que peor huele del cuerpo, el que menos nos gusta mostrar del cuerpo, el talón duro y seco y todo resquebrajado, ese talón no lo quiero mostrar, es indigno mostrar ese talón tan feo. Entonces lo tapamos con una media, le metemos una buena sandalia, un zapato, ¿sí? Ese miembro indecoroso del cuerpo, ese miembro que no lo podemos andar mostrando, y mucho menos acercándole a la nariz de nadie, porque hasta huele mal, quizás. A ese miembro, el Señor Jesucristo, la cabeza, le dice, yo te necesito a ti. Así de hediondito como sos. Así de feíto como estás. Así de todo cuarteadito como estás, pobrecito, todo sequito como estás, todo cuarteado. Así, lleno de callos. Así es como yo te amo así, en esas condiciones, y yo a ti te valoro, te necesito dentro del cuerpo. Ay, pastor, qué feo lo que dijo, lo que acaba de decir. ¿Cómo va a hablar de una cosa así, de un cuerpo, un miembro del cuerpo que es tan hediondo, tan feo y tan... Bueno, la verdad es que no se me ocurrió a mí. No tuve la genialidad para que se me ocurriera a mí. Se le ocurrió al apóstol Pablo, justamente. Porque él dice lo siguiente. Leamos, por favor. Sigue diciendo el texto que estábamos leyendo, capítulo 12, verso 22. De hecho, algunas partes del cuerpo, cuando decimos parte, decimos miembro del cuerpo, que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¿Qué decía anteriormente? Que el versículo 21, capítulo 12, que la cabeza le decía, no le puede decir al pie que no lo necesita. 12:21. 12:22, es decir, el versículo siguiente, en el versículo siguiente, Pablo sigue hablando de lo mismo, y dice que de hecho hay algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad
son las más necesarias. Ah, mira qué interesante. Esas personas que nosotros vemos que parece que no aportan nada, son necesarias. Esos carnalitos que recién vienen llegando a la iglesia y andan ahí, que todavía abren la cámara y están fumándose un pucho a veces, ¿sí? Son los más necesarios, aunque tengan vicios, aunque estén atados todavía a algunos pecados, son los más necesarios. Esos carnalitos, esos que todavía huelen a pecado, esos que todavía están viviendo en un estado de santidad imperfecto, que no han alcanzado quizás los niveles que nosotros o tú has alcanzado. Ahora, ¿cómo consideramos nosotros a esas personas? ¿Qué dice el versículo siguiente, el 23? Dice, y las partes, es decir, los miembros, las personas, que consideramos menos honorables, fíjense, los más débiles, los menos importantes y los menos honorables son las que vestimos con más esmero, es decir, los tapamos, que no se vean. Son las partes del cuerpo que no queremos que nos vean. Son los menos honorables. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Fíjense lo que subrayamos allí. ¿Qué hacemos con estos miembros que son más débiles, menos importantes y menos honorables? Los protegemos con cuidado. Los protegemos con cuidado. ¿De qué estamos hablando? De cobertura. ¿Qué significa cobertura? Proteger y cuidar. ¿Se acuerdan que esto lo venimos viendo desde el primer mensaje? El significado de la palabra cobertura, de la familia de la palabra cubierta, significa proteger, cuidar, resguardar. Entonces, ¿cómo es esto? Pablo dice que aquellos miembros más débiles, menos importantes, los menos honorables, son aquellos que nosotros deberíamos. Por eso dije, lo vamos a poner en potencial por si no lo estuviésemos haciendo, deberíamos proteger y darles mucho cuidado. En vez de ser despectivos con ellos, en vez de comportarnos de forma exclusiva, no siendo inclusivos con ellos, ¿sí? En vez de comportarnos de esa manera tan clasista aún dentro de la iglesia, no deberíamos hacer tal cosa, sino que al contrario, deberíamos ir en busca de estos débiles, en busca de estas personas las menos importantes de la congregación, los menos honorables, los más carnales, los que huelen a pecado, para protegerlos y cuidarlos mucho. ¡Wow! Esa es la cobertura de la iglesia, la cobertura del cuerpo de Cristo sobre sus miembros. Es tremendo esto porque nos confronta, hermanos. Nos confronta. Confronta la realidad de tantas congregaciones que se actúa de manera tan exclusiva muchas veces. Se monopolizan grupos dentro de las congregaciones. Se adueñan de las decisiones de los destinos del cuerpo. 2 o 3, cuando somos un cuerpo. Descuidamos a los débiles, a los menos importantes. Ahora, Pablo dice algo todavía más fuerte en el versículo siguiente, en el versículo 24. Pablo dice, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios, escucha lo que dice ahora, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Dios mío. Por eso Dios ha formado el cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo es una idea de Dios. Y es una idea de Dios con un propósito específico, y es un propósito hacia adentro del cuerpo. Hacia adentro del cuerpo. Aquellos que se sienten fuertes, aquellos que son honorables, aquellos que pueden sostener la estructura de la iglesia, vienen a ser los miembros que representan los huesos, el esqueleto, como se puede ver en esta imagen. Ese esqueleto, ¿qué hace? Sostiene el cuerpo y lo protege los huesos de las costillas, el tórax, todo esto, el esternón, protegen los órganos más sensibles del cuerpo y vitales.
Fíjense, al mismo tiempo que son sensibles, son vitales. Si yo apuñalo el corazón, me muero. Pero si a mí se me quiebra un hueso, no pasa nada. Seguimos adelante. Lo acomodamos ahí otra vez y el hueso se suelda y seguimos adelante. Porque es un miembro duro, fortalecido, resiliente, soporta quebrantamientos. No hay problema con eso. Pero si tocamos un órgano vital, si lo herimos, puede causar la muerte. ¿Te das cuenta, amado, por qué dice Dios que Él ha formado el cuerpo de esta manera? Para que nosotros llevemos a cabo la protección, precisamente, el cuidado y el honor que se le debe dar a los miembros que están en esta condición. De tal manera, dice el texto, que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Aquel que huele mal, ¿sí? Que no, este no es digno de estar entre nosotros. Por eso el Señor formó el cuerpo, para dar honor y cuidado a los más débiles, a los menos importantes, a los menos honorables. Y termina diciendo Pablo el verso 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Eso es cuerpo. Eso es iglesia. Leámoslo ahora en un lenguaje más sencillo, en la TLA. Dice, en cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. De menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Qué maravilloso misterio se revela en el cuerpo. En el cuerpo. Qué tremenda la estrategia de Dios, de cuidar a los débiles de esta manera, de proveer un cuerpo que proteja, que cuide, que sustente a los miembros más débiles del cuerpo. Ahora, nos tenemos que preguntar entonces quiénes son los más débiles, quiénes son los menos importantes y quiénes son los menos honorables, los que nosotros creemos que no son dignos, para poder tener claridad de qué estamos hablando. Porque también allí muchas veces ocurren malas interpretaciones de nuestra parte, porque casi siempre interpretamos con nuestro diccionario mental, ¿sí? Que es un diccionario más bien cultural, que tiene un prisma más bien localista, que tiene que ver con lo que nosotros allí donde vivimos, ¿a qué se le considera una persona débil? ¿Sí? Bien. ¿A qué se le considera una persona poco importante? Bien, vamos a ver lo que significa todo esto bíblicamente, para que no erremos en la interpretación, sino que le demos en el punto justo, ¿sí? De interpretación. Los más débiles. Romanos 14.1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice el apóstol Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. Y termina cerrando con este versículo, el 14, diciendo así: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el apóstol Pablo a mí, inspirado por el Espíritu Santo? Lo primero que me dice es que aquel que es débil en la fe es alguien que todavía no se le ha revelado el nuevo pacto de Dios con los hombres. Es decir, que ya quedó atrás aquellas leyes que prohibían comer ciertas cosas, comúnmente conocidas como las leyes kosher, ¿sí? De la comida judía, la comida que comen los judíos, los alimentos permitidos, considerados puros.
¿ok? Y otros que son considerados impuros. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no contiendas con tu hermano, no descalifiques a tu hermano. Él es una persona que todavía es débil. Entonces, ¿a qué le llama débil la Biblia? No le llama débil a una persona que se le doblan las rodillas y se anda cayendo. Una persona débil es alguien que todavía no tiene pleno conocimiento de la revelación completa de la gracia de Dios en el nuevo pacto, la dispensación de la gracia en este nuevo pacto en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué dice Pablo? No lo descalifiques. No lo critiques. Y es más, si leemos, yo les dejo como tarea para la casa, lean todo el capítulo 14 y van a ver que Pablo dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, que verte a ti tomar vino, por ejemplo, no tomes vino delante de tu hermano. Si a tu hermano le es ocasión de caer, verte comer ciertas carnes, no comas esa carne delante de tu hermano, porque él es débil, todavía no está entendiendo las cosas como corresponde. Entonces, cuidado. Porque tú puedes ser una piedra de tropiezo para alguien que todavía es nuevito en la fe, está recién recibiendo el conocimiento y lo puedes perjudicar de manera eterna. Entonces no juzgues, no critiques, no excluyas. Cuídalo, protégelo, dale cobertura al que es débil en la fe. Recíbelo, como dice el primer texto, el primer versículo, recibe al débil en la fe. Y no para ponerte a pelear con él y a contender con él respecto de opinión. No. Ya se dará el momento oportuno de poder enseñar. Y cuando se dé el momento oportuno de poder enseñar, el Espíritu Santo también estará actuando, interviniendo en el entendimiento de tu hermano y él podrá dejar de ser débil un día. Amén. ¿Vamos hasta ahí? ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que necesitan nuestra protección, nuestra cobertura, nuestro cuidado, nuestro resguardo en ese sentido. No condenemos, no libremos condenas rápidamente, livianamente sobre una persona que hace este tipo de cosas. Esto es lo que necesita nuestro hermano, cobertura de parte del cuerpo, que es la iglesia. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Entonces, por eso en el versículo que leíamos en la placa anterior decía, cada uno debe estar plenamente convencido de que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, que realmente se te reveló que esa es la voluntad de Dios. Una vez que estés convencido, tranquilo. Si el Señor te da paz de comer carne de cerdo, por ejemplo, en Chile se come mucha carne de cerdo, dicho sea de paso. Imagínense, si tuviésemos que aplicar las leyes kosher en Chile, sería bastante difícil, porque se come mucho, se consume mucha carne de cerdo. Ahora, tú ya estás liberado de esas leyes, entonces con toda libertad y con acción de gracia, toma esos alimentos con acción de gracias porque Dios los ha purificado. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Fíjense, ahí está. Esa es la actitud que tú tienes que tener, que yo tengo que tener si creo que soy fuerte en el Señor, si creo que soy maduro, si creo que ya soy una persona que puedo dar protección a otro, pues esa debe ser mi actitud, soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ok? Entonces, si me siento en la casa de una familia donde no se toma vino, pues tomaré agua. Si me siento en una casa donde se toma vino, pues tomaré vino, porque yo tengo la libertad. A mí se me ha revelado de que eso no está mal ni es pecado. Si voy a una casa donde se come cerdo, comeré cerdo, y en otra donde no se come, no comeré, comeré legumbres. Y daré gracias al Señor igual, ¿sí? A fin de no causarle problemas a la fe incipiente, recién nacida de esa persona que está recién llegando a Cristo. Cuidado con eso. Eso es cuidar, proteger, dar cobertura como cuerpo a estas almitas. Fíjense que en la placa yo puse allí, a ver si podemos ver la placa entera, yo puse allí, hay una persona que se está llevando unas hojas a la boca
y que tiene como una hinchazón acá al costadito. ¿Se dan cuenta que tiene del lado derecho así tiene como un globito en la cara, en el cachetito de la cara? Ok. A ver si hay algún salteño por allí que me abra la cámara. A ver, algún salteño, tenemos las salteñas ahí. Si están, abran la cámara. O alguien de Bolivia. ¿Alguno de Bolivia? Acá estoy viendo uno de Bolivia. Muy bien. Bien. ¿De qué estamos? Ustedes saben de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Claro que sí. Ahora, si yo fuera a Chile, por ejemplo, y le dijera, o a México, y le dijera a mis hermanos de México, hermano, ¿usted consume yerba? ¿Usted consume yerba, hermano? ¿Cómo lo tomaría un colombiano, un mexicano? Si yo le pregunto si consume yerba. Pues yo sí consumo yerba, hermano. Consumo yerba todo el día. Yerba mate es lo que consumo. Los uruguayos, ni te cuento, los uruguayos. Consumen yerba por tonelada. También toman mate todo el día. Sí, allí está Cecilia que dice así con la cabeza. Los uruguayos son tan fanáticos de consumir yerba que llevan hasta el termo acá abajo cuando salen a la calle. Salen a la calle con el termo bajo el brazo porque van tomando mate por la calle, consumiendo yerba. Pero depende cómo se dice, depende cómo suene, es cómo se va a tomar de la otra parte. Podemos escandalizar a alguien si le decimos, ¿tú consumes yerba? Bueno, peor que eso sería, hermano, ¿usted chupa coca? Allí veo a Paula que se está riendo mucho de Bolivia. ¿Sí? Hermano, ¿usted chupa coca? Bien, eso que usted está viendo en la foto, eso es coca. ¿Sí? La hoja de coca, de la coca, que en Bolivia y en el altiplano, en toda la zona del norte de Argentina hacia el lado oeste, ¿sí? Pegado a Bolivia, a Paraguay, toda esa zona, esos lugares, en esos lugares se consume este tipo de hierbas, creo que son hierbas, son consideradas hierbas, la coca, ¿ok? Y se hace lo que se llama el acullico, así lo conocí yo en Salta, el acullico, ¿sí? Y lo que se ve en el costadito, esa bolita que se ve allí, es porque ahí la persona es donde acomoda las hojas, las acomoda allí, se coloca bicarbonato y allí es donde empieza a chupar las hojas durante todo el día. Ese tipo de costumbre del altiplano, ¿sí? Ese tipo de costumbre es por la altura, supuestamente, ¿no? Digo supuestamente porque a mí la verdad que la altura no me afectó. Hay personas que dicen que se apunan por la altura donde esté bien. Entonces por ese tema dicen que consumen este tipo de coca, de hojas. Aparte de la altura, dicen que también es digestivo y tiene otras propiedades energéticas y demás. Bueno, la cuestión es que cuando yo llego a Salta la primera vez, el papá del pastor de la iglesia, nos preguntó si no, porque el viejito no se imaginaba obviamente que en otras partes del mundo no se conocía eso, y para nosotros la coca era mala palabra. Entonces nos preguntó a nosotros si chupábamos coca. Y nosotros dijimos, no, porque la coca hace mal produce diabetes. No, esta coca no. ¿De qué coca está hablando? ¿De Coca-Cola? No, Coca-Cola no, hermano. La coca, la hojita. Ah, no, ¿cómo? No, nosotros no consumimos eso, hermano. ¿Pero cómo? ¿Cómo no van a No, pero no puede ser. Y la mira a mi esposa y le dice a mi esposa, ¿pero usted tampoco, pastora, consume? No chupa coca. No, hermano, yo no chupo coca, ¿cómo se le ocurre? Dice, no, pero usted ¿cómo se va a perder eso? Espéreme un poquito, le dice. Espéreme un poquito que acá a la vuelta hay un kiosquito y ahí consigo de la buena, dice el hermano. De la buena. Madre mía, dijimos nosotros, nos miramos con mi esposa. ¿Qué está pasando aquí? Y salió el viejito a comprar y llegó con un bolsito, con una bolsita de bicarbonato y una bolsita de hojas. De la buena. Coca de la buena. Y nosotros lo miramos y dice, mire, esto se hace así. Y empezó a armar el acullico, ¿sí? Que se arma de hojitas, y se lo colocó acá en el costado de la boca. Me dice, esto lo tiene que mantener ahí, tiene que ir extrayéndole el juguito y qué sé yo. Nos dio toda la explicación técnica. Y nosotros estábamos ahí como escandalizados con mi esposa. ¿Cómo? ¿Pero ustedes consumen coca? Y acá los pastores y los hermanos. No, todo el mundo. Fíjense, presten atención, van a ver. Cuando ustedes vean a alguien que tiene hinchado acá la cara, no es que tiene dolor de muela, no tiene una infección molar, sino que está con coca. ¿Sí? ¡Wow! Y efectivamente, no nos habíamos dado cuenta. Cuando salimos a la calle empezamos a ver que un montón de gente andaba con eso. Con eso en la cara, se le notaba eso, un lado de la cara más hinchado. Bien, justo esa noche salgo con el pastor
salimos con el pastor. El pastor era el presidente del Consejo Pastoral Provincial de Salta. O sea, era el papa de Salta con el que yo estaba. Y me dice el pastor, vamos, dice, te invito, vamos a la confitería, vamos a tomar algo fresco. Bueno, buenísimo, le digo, vamos. Y yo pensé que íbamos a tomar un juguito fresco, alguna cosa así, ¿no? Un juguito de fruta. Nos sentamos ahí en la mesa, en la vereda de una confitería, de un, no sé cómo se le llama en otro lugar, una confitería acá en Argentina sería un bar, una cosa así, con mesas afuera en la vereda. Y me mira el pastor y andaba con el copastor. Y el copastor saca una bolsita, la pone sobre la mesa y empieza a armar el bollito que el padre del pastor había armado más temprano. Ay, digo yo, el copastor debe estar en la misma movida que el otro hermano. Y efectivamente se armó su acuchico y se lo acomodó en la boca y me miraba a él como si nada, no pasaba nada. Él me miraba a mí con su acuchico en la boca y yo decía, ¿cómo es posible esta gente consumiendo coca? Y el pastor me mira al presidente y me pregunta, ¿te gustan las rubias o las morenas? ¿Qué? Yo digo, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? Yo estaba recién conociendo a esta gente. Me dice, sí, ¿te gustan las rubias o las morenas? ¿De qué estás hablando? Le dije al pastor. ¿De qué estás hablando? De la cerveza, me dice el pastor. ¿La cerveza? ¿Te gustan rubias o morenas? Me dice, ay, Dios mío. No, yo no terminaba de caer del espanto. ¿Pero cómo? ¿Vas a tomar cerveza? Sí. Me mira él así como extrañado. Me dice, ¿pero tú no tomas cerveza? No. ¿Pero tomas vino? No. Es que allá en el sur nosotros no tomamos vino. Estoy hablando del año 1996, creo que fue cuando viajé para allá. En esos años, acá en esta zona de Argentina, en el sur, había un legalismo tan cerrado respecto a eso que nadie tomaba una gota de alcohol. Si un cristiano tomaba una gota de alcohol era expulsado de la iglesia prácticamente. O sea, había un legalismo fuertísimo sobre eso. Así que para mí era escandaloso lo que yo estaba viendo. Un pastor chupando coca y el otro pidiendo una rubia. ¿Sí? Imagínense cómo en mi mente era como que no me entraba en la cabeza lo que estaba viviendo. Hasta que este pastor justamente me explicó desde la palabra, porque yo quedé escandalizado, realmente me escandalicé. Digo, no, hermano, discúlpame, pero nosotros allá en el sur, le digo, si llegamos a tomar una gota de alcohol, lo que sea, cerveza, sidra, lo que sea, nos expulsan de la iglesia prácticamente. Y él me explicó bíblicamente por qué era este asunto. Entonces, claro, cuando uno va entendiendo, va comprendiendo las cosas, cambian los puntos de vista, por supuesto, y estas son cuestiones culturales que hay que tener en cuenta justamente por los débiles en la fe. En ese momento el débil era yo. Yo no entendía algunas cosas y por eso me escandalicé. A tal punto que si yo me hubiese parado de esa silla y me voy de ahí, yo me hubiese vuelto al sur de Argentina condenando a esa gente porque yo no entendía cómo podía ser que estuviesen coqueando, como se le llama allá también, ¿sí? Coquear. Bien. Cuidemos entonces el decoro de nuestras costumbres para cuidar a los débiles en la fe. Ahora veamos quiénes son los menos importantes dentro de la iglesia. Fíjense esto es otra cosa interesante. ¿Quiénes son los menos importantes? Es decir, los más insignificantes delante de nosotros, a nuestros ojos humanos. Lucas 9:46 dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. ¿Quién era el más importante? Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego le dijo, todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. ¿Está escuchando? Uno que recibe a un niño como este, dijo Jesús, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe a mi Padre, que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante, le dijo Jesús. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Este niño insignificante debería ser el más importante para ustedes, a quien ustedes más deberían cuidar, proteger y darle cobertura.
el más insignificante entre ustedes va a ser el más importante, es decir, ese niño pequeño, débil, un niño que representa vulnerabilidad, necesidad de cuidado, de protección, de alimentación. El niño es un ser que depende absolutamente del mundo exterior, no tiene por sí mismo autovalencia, por sí mismo no tiene autosustento, es totalmente débil, vulnerable y dependiente. Ese es el más importante, dijo Jesús. Es decir, cuando nosotros vemos en la iglesia una persona que está en estado de niñez espiritual, una persona que está en este estado en que necesita ser cuidado, protegido, alimentado, nutrido espiritualmente, enseñado, guiado, ese es el más importante. Qué diferente a la visión que tenemos dentro de la iglesia a veces, ¿no? A veces se considera al pastor como el personaje más importante dentro de una congregación. En cambio, aquí el Señor Jesucristo nos da vuelta la película, nos da vuelta la situación y nos dice, no es el pastor el más importante. El más importante de la iglesia es el más débil, el más insignificante, el más pequeño, el que más cuidado necesita, el que depende en todo sentido de ustedes. Ese es al que se le debe dar cobertura y ese es el más importante. ¿Cómo nos confronta la palabra, no? ¿Cómo nos lleva a reflexionar la palabra? De cómo hemos vivido muchas veces nuestro cristianismo. Primera de Corintios 12:22 dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, tal como lo dijo Jesús. Hermanos, en este punto yo tengo que hacer una reflexión local. ¿Qué quiero decir con esto de local? Que yo agradezco muchísimo, pero ustedes no se imaginan cómo agradezco a los hermanos que son más grandes o maduros en la fe, que no solamente aportan a nuestro ministerio con sus ofrendas ministeriales que nos permiten a nosotros estar abocados al servicio 100% de la iglesia, sino que además soportan, como dice la palabra, soportan junto conmigo a los más débiles. ¿En qué sentido? No en el sentido de, a veces tenemos con la palabra soportar una connotación negativa. No, soportar de soporte, de sostener, soporte, soportar, sostener. Ustedes me ayudan a mí a sostener, a soportar a los más débiles. ¿Quiénes son? Aquellos que recién vienen llegando, que necesitan más atención. De pronto yo descuido a algunos de los que ya son mayores en la fe, porque ya están firmes en Cristo, no van a caer de ahí, ya saben por dónde caminar, pero hay algunos que necesitan ser atendidos con más urgencia. Y en vez de darle 1 hora, como le doy a algunos de ustedes, le doy 2, le doy 3, le doy 4 horas a esa persona hasta que se afirma en la fe. Eso no es favoritismo. Hermanos, eso también es algo que se tiene que entender en la iglesia, que el pastor no hace favoritismo, el pastor lo que está haciendo es este trabajo, atendiendo a los más débiles, atendiendo a los más débiles. Eso es lo que se hace, no hay favoritismo. No es que yo atiendo más a uno y menos a otro, no, atiendo la necesidad de uno y la necesidad de otro. Las necesidades son diferentes y el poder personal que cada uno de ustedes está logrando en Cristo para manejar las necesidades es diferente. Entonces, hay algunos de ustedes que pueden manejar tranquilamente su problema, su necesidad, y hay otros que no, que necesitan ayuda, que necesitan saber el cómo se debe salir adelante de una situación espiritualmente, ¿sí? Cómo manejar las cosas para poder salir adelante. Eso es algo que sucede en la iglesia local, siempre sucede. Y debemos entender la labor de cada uno de nosotros. Bien, ¿en qué sentido los más débiles, los más faltos de conocimiento, los menos importantes, dijimos que eran los niños, los infantes espirituales, son necesarios para la iglesia? Recuerden que Jesús dijo que son los más necesarios. Y aquí están las respuestas. Por esto son los más necesarios, porque son las nuevas generaciones. Ellos
son la esperanza del mundo que viene. Yo no voy a estar dentro de 30, 40 o 50 años quizás, pero sí van a estar los niños de Oasis Kid, sí van a estar los jóvenes que hoy están en la iglesia y son los que van a tomar el legado del Evangelio y lo van a traspolar a aquellas otras generaciones que vendrán por delante y van a seguir llevando luz a las naciones y siendo sal de la tierra. Entonces nosotros cuando miramos a estos nuevos hermanitos en la fe, débiles, flacuchos, debiluchos por ahí en cuanto a conocimiento, con olor a pecado y qué sé yo, y que los vemos como menos dignos, no tenemos que tomarlos como tales, ni verlos como tales, sino darles cobertura, nutrirlos espiritualmente, llenarlos de conocimiento, trasladarles la voluntad de Dios, que conozcan el Evangelio en profundidad, porque de esa manera ellos serán los niños de hoy, los débiles de hoy, los menos importantes de hoy, los menos honorables de hoy, serán los grandes hombres y mujeres de Dios del mañana. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante entender este principio? Y si no fuera así, ¿saben qué? La iglesia no existiría en el siglo XXI. Gracias a que el Espíritu Santo en cada generación ha hecho entender a la generación que se está yendo que debe atender con mucho cuidado y dar cobertura a los niños, espiritualmente hablando, ¿sí? Y debe nutrirlos, alimentarlos y fortalecerlos en su crecimiento. Porque han entendido eso es que hoy nosotros estamos conociendo el Evangelio en el siglo XXI. Hoy nosotros estamos siendo salvos, alcanzados con salvación eterna, gracias a que otras viejas generaciones entendieron que debían dejar un legado. Amén. Debemos dejar entonces nosotros un legado y enseñar a las nuevas generaciones a que también ellos brinden cobertura a las próximas generaciones. Que sepan hacerlo de la misma manera. Y por último, ¿quiénes son los menos honorables? Esta es la parte más interesante de esto. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Quiénes son los menos honorables en la iglesia? Bien, ¿qué significa? Para entender esto hay que entender qué significa ser honorable. Honorable es un adjetivo, se entiende por honorable a la persona merecedora, digna y reconocida de ser acatada, honrada, íntegra, justa y recta en las buenas acciones. Entonces, ¿qué sería una persona menos honorable? Pues una persona menos honorable sería menos merecedor, menos reconocido, menos honrado, menos íntegro, menos justo y menos recto. O sea, un carnal. Un pecador que todavía está perfeccionando su vida y su santidad en Cristo Jesús. Una persona carnal que todavía tiene muchos detalles que tiene que pulir en su vida espiritual y tiene que abandonar un montón de usos y costumbres y hábitos pecaminosos en su vida para perfeccionar esa santidad en Cristo Jesús. Dejar de ser menos íntegro, menos justo, menos recto, menos honrado y pasar a ser la persona que Dios quiere que sea. Entonces, a estas personas que están en la iglesia, que las vemos como menos íntegras, menos justas, menos rectas, menos honradas, no las tenemos que excluir, las tenemos que proteger, las tenemos que cuidar y las tenemos que nutrir con conocimiento para que algún día ellos, una vez que entiendan, se manejen con los criterios que ha establecido el Señor en su reino. La iglesia entonces es una comunidad, dijimos, de creyentes en Cristo. No es un edificio y esta es llamada el cuerpo de Cristo y como tal tiene la misión o propósito de cuidar a sus miembros, es decir, brindarles cobertura, protección y cuidado. ¿Especialmente a quién? A los nuevos en la fe. ¿Quiénes eran estos? Los que tenían falta de revelación, los débiles. A los niños espirituales, los que aún dependen en todos los términos espirituales de los demás. A los más pecadores, es decir, a los carnales que deben crecer en inteligencia espiritual para aprender a apartarse del pecado y de la carne. ¿Quiénes son fuertes y maduros? ¿Quiénes son los que deben hacer este trabajo? Los fuertes y maduros, aquellos que tienen en sus manos el conocimiento, la revelación de la palabra para alimentar y nutrir a estos niños espirituales. Dice Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
¿sí? La persona que es niño infantil, es infantil espiritualmente hablando, tiene su cabeza llena de interrogantes y de preguntas respecto de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Pero los que son fuertes, los que son maduros, fíjense lo que dice. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú eres uno de ellos, uno de esos fuertes, uno de esos que ya mastica alimento sólido, que puede comprender las profundidades del Evangelio, ya tú sabes cuál es tu misión como iglesia, como parte del cuerpo. Tu misión es ser esqueleto, es ser el hueso duro, es ser el tórax que protege a los órganos sensibles del cuerpo. Esa es tu misión. ¿De qué manera lo debemos hacer? Como dice Pablo en Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Está escuchando? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no ser ustedes, de no caer ustedes en la misma tentación. Tremendo. Tremendo. Entonces, débil no es el flaco, debilucho, físicamente hablando. El débil es otra cosa, desde el punto de vista bíblico. Pero si tú te consideras débil, hasta aquí hablamos de los fuertes, pero si tú te consideras débil, quiero decirte algo. Si tú hoy dices, pastor, la verdad que yo ahora que me veo a la luz de la palabra, me siento débil, me siento una persona con poco conocimiento, que tengo muchos interrogantes, me falta tanto conocimiento todavía de la palabra, me siento débil. Si tú te consideras débil, quiero decirte algo. Cerramos con estas palabras. Ser débil, paradójicamente, no es una debilidad. En Cristo, ser débil es una fortaleza. En Cristo, ser débil es una fortaleza. ¿Sabes por qué? La palabra dice en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, ¿qué cosa? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es decir, que el débil está bajo la protección de papá. Dios le dice al débil, yo te escogí a ti para avergonzar a los fuertes. Imagínate. Tú eres un escogido con un propósito. Si eres débil, no te preocupes. Eso no es una condición que te excluye. Al contrario, en Cristo Jesús te hace un escogido. Tú eres el más apto para poder avergonzar a los más fuertes. ¿Te das cuenta? En Cristo Jesús los débiles deben decir, fuerte soy. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Estas son mis últimas palabras del mensaje de hoy. Escuchen con mucha atención esto. 2 Corintios 5:16 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Miren qué tremendo lo que dice allí ese texto. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Eso es lo que estábamos hablando al principio, el punto de vista secular, humano, de Cristo y de la iglesia. Ahora nosotros, dice el apóstol Pablo aquí en Corintios, en 2 Corintios 5:16, dice, ahora nosotros dejamos de mirar a las personas desde el punto de vista humano y los comenzamos a mirar como Dios los ve, como Dios los ve, como Dios ve al débil. Así es como tenemos que mirar a las personas.
Y dice, ¿qué tan diferente que lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17, que en la versión Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Qué maravillosa la palabra del Señor. Cómo nos lleva a nosotros a entender los puntos de vista correctos que tenemos que tener de las personas, ¿sí? Y también las personas que son débiles hoy deben comprender que la única forma y manera que existe, bíblicamente hablando, de que lo viejo quede atrás y todas las cosas sean hechas nuevas, es estando en Cristo Jesús. El texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, la preposición en significa dentro, dentro de Cristo. Y para estar dentro de Cristo, la única manera que existe es estando dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Así que no existe vida nueva fuera de la iglesia. Si tú crees que apartarte de la iglesia es la solución, si tú crees que alejarte de Cristo es la solución, si tú crees que alejarte de la comunión con los hermanos es la solución, es la peor decisión que has tomado en tu vida. Es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Nunca las cosas serán hechas nuevas. Nunca quedará atrás el pasado si no estás en Cristo, si no estás en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo es donde recibimos la revelación, es donde recibimos el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia espiritual, todo lo que Dios nos quiere ministrar para que nosotros seamos autovalentes, salgamos adelante con su poder, su fortaleza y no seamos siempre niños débiles, necesitados, dependientes y andemos por allí por la vida dando pena y dando lástima. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que recuerda, cuando veas a tu hermano caer, trátalo con ternura. Trátalo con ternura. ¿Tú crees que eres fuerte? Trátalo con ternura. Y vas a ver el resultado. El resultado va a ser excelente. Dios va a salvar un alma, Dios va a recuperar a alguien y tú serás mucho más digno ante los ojos del Señor cuando trates de manera inclusiva a alguien y de manera cariñosa y tierna a esa persona. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos, un momento. Y vamos a orar pidiendo perdón al Señor, porque probablemente nosotros nos comportamos de estas maneras que hoy hemos analizado. Pidamos perdón al Señor, porque si descalificamos, vamos a cosechar lo que sembramos. Y no queremos ser descalificados, no queremos ser excluidos, no queremos ser rechazados, y mucho menos del Señor. Así que oramos y pedimos perdón al Padre. Eterno Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora. Señor, te agradecemos que tu palabra es tan preciosa, Señor, y tan profundamente reflexiva para nosotros. Señor, gracias porque a través de ella podemos mirarnos como en un espejo. Señor, podemos ver en ese espejo aquellas fallas o detalles que nosotros tenemos, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, te ruego en esta hora que tengas misericordia de nosotros. Más allá de tener misericordia de los débiles, que ya sé que la tienes, Señor, porque esto es lo que nos has enseñado hoy en tu palabra. Ten misericordia de nosotros también, Señor. De aquellos que nos creemos un poquito más fuertes, un poco más crecidos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos también a nosotros a ser misericordiosos, perdonadores, y que podamos bendecir a quien nos maldice y orar por quien nos persigue, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendecimos, perdonamos, liberamos perdón sobre todos aquellos que de alguna manera, Señor, puedan llegar a defraudarnos. Señor, bendecimos, perdonamos, liberamos este perdón sobre cada persona, sobre cada uno de aquellos que pudieran de alguna manera haberse comportado como débiles. Señor,
Te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a tener conciencia de aquí en más como iglesia de que somos un cuerpo, el cuerpo místico y universal de Cristo que está en toda la tierra. Señor, que somos parte de tu cuerpo que está en toda la tierra y que aquí somos parte de una congregación local. Estamos congregados localmente como iglesia también, Señor. Somos una asamblea en Cristo Jesús que está cumpliendo una misión en esta tierra. Y la misión hacia adentro es cuidar a nuestros miembros más débiles, darles cobertura, cuidado, protección y resguardo a todos los que son menos importantes, menos dignos, como los hemos visto quizás, más insignificantes y menos honorables. Tu palabra nos ha enseñado esto tan fuerte en este día y oramos pidiéndote perdón si no lo hemos hecho y te pedimos que nos ayudes en adelante para lograr hacerlo conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser una iglesia siempre bíblica y cristocéntrica. Gracias, papá. Creemos que tu asistencia se hace real en nuestras vidas a partir de este momento. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.